Hola, soy Dulce Pinzón, soy artista visual, soy gestora cultural, activista, mamá de 2 latosos y un perro. Lo que les estoy mostrando es un poco cómo diferentes esferas de mi vida antes del confinamiento sucedían y que ahora he tenido que resimbolizarlas, readecuarlas y teniendo diferentes áreas otro funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, la parte de la productividad y la parte del ejercicio de la producción, y ahora se convierten como todas las simbiosas de un mismo lugar. La sala, por ejemplo, nunca había sido un espacio en donde se veía necesariamente tele, pero bueno, ahora tengo 2 niños y entonces, bueno, ellos también están inmersos en esta dinámica súper presencialmente. Esto creo que es así como la parte como que más dice de este nuevo cambio, que es tener el área del trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi cámara ahora ocupa un espacio muy importante para mí porque sigue siendo la cercanía de mi producción, pero está resguardada quizás en un lugar en donde puedo tomarla en cualquier momento versus mi estudio o versus mi oficina, y ahora está entre mi sala y mi comedor. Un mueble que siempre había sido muy icónico para mí porque era un espacio funcional en mi estudio, recovecos de mi producción, como por ejemplo film analógico, film por revelar. Las noches, por muchos años subí a este lugar, me daba esta cosa como de estoy llegando al lugar en donde surge el fuego. Este fue mi recoveco de muchos años de creación, porque antes esto era mi oficina, y en esta oficina, con esa gaveta, la gaveta que les enseñé que iba acá, fueron años de complicidad fabulosa en donde pude hacer muchos proyectos, en donde pude sentirme verdaderamente en un lugar fuera de mi casa. Este baúl, en el cual por muchos años estuvo en casa de mis padres, resguardando cartas de exnovios o detallitos de amigas que hace algún tiempo vi y dije, wow, en realidad sí, los baúles sirven para guardar situaciones o resguardar situaciones emocionales interesantes, ¿no? Por ejemplo, están los superhéroes. Y empecé como a coleccionar ciertas, pues eso, parafernalia de este icono, y me empezaron a regalar. Luego, por ejemplo, estos juguetes japoneses que también encontré en una residencia, o diferentes cositas que me han dado como reconocimiento para mis prácticas como artista y exponente y cámaras y etcétera. Entonces, bueno, se convirtió un poco como vamos a dejar por ahora The Hall of Fame mientras vemos o nos vamos al próximo lugar que nos lleve la vida, pero por ahora está así. Me parece que es un lugar en donde puedo venir y remembrar. Dulce, ¿cómo estás? Aquí muy contentos de recibirte en la Galería del Instituto Cultural de México en Miami. Muy agradecidos que hayas aceptado nuestra invitación. Jonathan, un placer, muchísimas gracias. Esto de las tecnologías ahora nos tienen más cerca. ¿Quién iba a decir? Hace un buen de años que no nos vemos en persona, hemos estado cerca en algunos proyectos, exposiciones que has ayudado a gestionar, y pues mira, ahora nos estamos viendo a través de estas nuevas redes que estamos creando para estar más cerca. Exacto, pues ahora hay que aprovecharlas y es la manera de hacerlo, así que por nuestra parte muy contentos que hayas aceptado esta invitación. Pues Dulce Pinzón, fotógrafa reconocida, mexicana, has obtenido diferentes premios, has sido nombrada en diferentes países también por tu reconocimiento como fotógrafa.
Así que yo creo que siempre es importante que la gente sepa de dónde viene este amor por las artes, cómo empezó todo para que sepamos cuál fue tu inicio en esto. Mm, bueno, creo que las primeras inquietudes para crear imágenes fueron desde que era muy pequeña, ¿no? Recuerdo que siempre he sido muy visual y siempre me ha gustado cuestionarme sobre la construcción de las imágenes que me interesaban, ¿no? O sea, por ejemplo, desde las caricaturas, a lo mejor no estaba como tan clavada en la narrativa tan de la caricatura, sino cómo estaba hecha la caricatura. O sea, siempre me cuestionaba sobre esos personajes, cómo habían sido construidos. Recuerdo que me marcaba mucho la parte visual de los efectos. Bueno, en ese momento pues eran efectos muy simples, pero siempre estaba pensando en cómo los podría yo recrear. Después, a los 6 años, los Reyes Magos, por no decir mis papás, me regalaron un dispositivo, que de hecho aquí lo tengo, mira, es este dispositivo que es realmente maravilloso, sí. Por eso está en el afiche que utilizamos, porque creo que es como la parte que me marcó para buscar construir imágenes, porque me interesaba ver qué sucedía si alguien más podía ver lo que yo veía, ¿no? O sea, cuando tenía estos disquitos y yo veía esta magia, esta alquimia que quizás yo no entendía o no alcanzaba a comprender, traté de deconstruirla y de hecho rompí los disquitos, ¿no? Los abrí y no, eran estos disquitos en ese momento. Claro. Los corté, los abrí y los puse como en otros mecanismos, en otros formatos, para ver si realmente funcionaba, porque yo no entendía el tema pues ni de la tridimensionalidad, ni mucho menos de la función de la estereoscopía, ¿no? Entonces, eso también me llevó a querer compartir con otros niños este placer por este juguete. Y nosotros vivíamos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el sur del Estado de México, y mi mamá me puso una mesa enfrente de su papelería con 3 de estos aparatitos, con muchos disquitos, y entonces yo a los niños de la cuadra les rentaba 3 disquitos por $1, ¿no? Entonces me volví un poco también empresaria de esta magia, y fue así como Digamos fue. gestora. Fui gestora de la magia y de la gestión. Y entonces me parecía que era muy interesante estas dinámicas que se van formando en conjunto, porque también después de eso, en la universidad organicé también varias situaciones parecidas que tenían que ver con mostrar películas, ¿no? Hacer como proyecciones y luego siempre era como estar armando situaciones en términos sociales, pero que también tuvieran esta potencia visual. Después, Claro. en la universidad, pues resuelvo otras circunstancias que tenían que ver con a qué me quería dedicar. Intenté varias carreras, intenté administración de empresas, lo cual pues me parecía muy burdo, ¿no? Me parecía una carrera que no realmente me motivaba a nada. Pero bueno, siendo la primera hija de tres hijos, pues mis papás lo que querían para mí era pues que hubiera una carrera, ¿no? Claro. Después los convencí que quería estudiar algo más relacionado a las artes. Y pues bueno, fue realmente muy motivador para mí cuando se me presentó la oportunidad de irme a través de la universidad a un intercambio, a otra universidad que yo pudiera escoger. En ese momento quería irme a Manchester porque estaba enloquecida con la música, ¿no? Con la música pop de ese momento, y quería pues explorar más también como esos ámbitos de la nostalgia del pop british, ¿no? Del British pop.
No pude irme a Inglaterra, me fui a Pensilvania, a un pueblo muy cercano de la comunidad Amish, pero que es esta comunidad muy cosmopolita que aloja eh, a muchos estudiantes de universidades privadas en todo el mundo. Entonces, eso fue como mi primer contacto muy interesante con el producir fotografía de una manera más independiente, porque realmente había la estructura de la universidad para poderme evocar con independencia a crear fotografías. Entonces, Claro. Ahora, lo que yo me llama mucho la atención, que muy joven también, de hecho te fuiste a Nueva York y tienes una relación muy fuerte con Nueva York y ahora empezaremos por esa parte para luego hablar obviamente de uno de tus trabajos más emblemáticos. ¿Cómo fue esa relación con Nueva York? Y sabes que también muy interesante saber tu proceso personal cuando llegas, pues también en este caso como una persona, pues también de una forma migrante, sí. y llegas a esta gran ciudad, si nos puedes platicar un poco cómo fue ese encuentro y también el hecho que te hayas sido tan joven. Pues este viaje que estoy describiendo fue el parteaguas y la puerta para estos 16 años de aventura en Nueva York. En esa intercambio visito con mis papás y un par de amigas que también mexicanas, estábamos también en esta universidad y Nueva York, ¿no? En Nueva York en los early, ¿no? 90s, o sea, todavía estaba la colita del Nueva York estereotipado, peligroso, bronco, ¿no? Y empezaba la transición del Nueva York limpio, seguro de Giuliani. Entonces, cuando yo llegué ahí, inmediatamente fue como una sensación de, aquí es a donde debo estar. Entonces, bueno, regresé prácticamente a Puebla a cerrar ciclos y a los 19, casi 20 años me mudo a Nueva York. Y me mudo, creo que en un momento en donde a esa edad no se tiene miedo, ¿no? No se tiene miedo y se tiene mucho cinismo, lo cual son una mezcla bien importante para hacer cosas así de fuertes como mudarte sin voltear atrás y quedarte 16 años. Esa mezcla también como de reverencia que yo traía, me permitió pues también ir navegando por diferentes áreas de la ciudad, de la sociedad, con un desapego y con un desenfado, que es muy importante también, creo, para poder meterte en situaciones en donde podrías después, a otra edad, parecer no tan posibles o no tan seguras. Claro. Esos 19, esos 16 años, bueno, hice de todo, ¿no? O sea, como dices tú, sí, soy una migrante privilegiada porque llegué en avión, pero aún así no llegué con un trabajo o no llegué a una función específica, sino una búsqueda. Y en esa búsqueda, pues hubieron muchos tropiezos, pero hubieron muchos aprendizajes y inmediatamente la ciudad, pues, o sea, Nueva York, sabemos que es una ciudad muy fuerte, es una ciudad en donde realmente necesitas tener una rapidez de adaptación, pero además tu espíritu lo tienes que hacer muy resiliente, muy resiliente. O sea, tienes que crear, adaptar herramientas inmediatas primero para sobrevivir, porque no es una ciudad ni fácil ni barata, pero también porque hay todas las personas, yo podría decir, de las personas más cabronas, por decir así, una palabra, están ahí buscando lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora lo que es muy interesante es que hablas de una ciudad que de alguna manera iba en transición y hablas de gente también muy resiliente y ahora viene tu trabajo emblemático, que es pues los superhéroes, la verdadera historia de los superhéroes. ¿Y cómo fue? Porque al final de cuentas sí hay un cambio, pero hay, en este caso, pues con la gente que estuviste trabajando, que están haciendo pues labores cotidianas y que todo el tiempo están en esto.
¿cómo fue que lo percibiste y nace pues finalmente este proyecto que al final de cuentas ha dado vueltas por todo el mundo y que habla por sí solo? Y aprovecharemos también para mostrar unas imágenes mientras nos cuentas de este proyecto. Este proyecto me dediqué a sobrevivir, pero también a buscar las herramientas que necesitaba para poder traducir estos códigos. Los primeros años me dediqué a estudiar en el International Center of Photography, pero más bien no estudiando tal cual, sino como asistiendo a en múltiples tareas de la escuela, de la organización, pero también asistiendo directamente a fotógrafos, lo cual eso fue me abrió una perspectiva gigante de lo que yo podía hacer a nivel narrativo y a nivel lenguaje como artista. O sea, no me quedé simplemente con la idea de hacer un documental en donde estuviera, fuera el resultado de lo que mis ojos están captando con una estructura quizás como muy o también trabajar con fotógrafos de moda que también me dieron la perspectiva de cómo crear imágenes desde otro lenguaje. Y bueno, así es como fui haciendo como un poquito como de mezcla de cuál era realmente Dulce Pinzón y qué es lo que ella quería decir con todo lo que tenía dentro para eso. Más o menos como en el 1999 por ahí, me ofrecen trabajar en las Naciones Unidas como asistente de producción de la Unidad Latinoamericana de Radio, lo cual para mí en ese momento pues, tenía 28 años por ahí. Me parecía bien importante porque, wow, o sea, era la primera vez que tenía un trabajo con, con un título así. Que trabajé en las Naciones Unidas por un tiempo, pero pronto pues pronto me di cuenta que no estaba haciendo realmente lo que quería, pero ese momento me hizo volcarme totalmente a trabajar ahora en organizaciones sin fines de lucro que ayudaran a los mexicanos en diferentes áreas que estaban sumamente precarizadas, ¿no? Sobre todo el tema laboral, el tema de los derechos cuando tú rentas una casa, ¿no? Los derechos entre tú y el casero, sobre todo el derecho a poder tener servicios públicos, siendo que también pagan impuestos. Entonces, me fui abocando como a esos temas poco a poco, dándoles clases de inglés y empoderando sobre todo a las mujeres, que son las que generaban muchísimo de este contexto más político y más social en sus hogares, porque tenían que inscribir a los niños a la escuela y luego llevarlos al doctor, y eso las iba politizando, las iba infiltrando en el sistema social, y al darles herramientas, sobre todo el inglés, y darles información, pues las empoderaba muchísimo. Y entonces me convocaron a un sindicato a estudiar derecho laboral. No sé, igual se dieron cuenta que yo soy como muy grillosa. Y, y eso me ayudó a empoderarme para tener no solamente herramientas, sino tener realmente el capital, el potencial para poderlos defender, ¿no? Defenderlos en situaciones. Y
en ese momento estaba Elliot Spitzer, un procurador de justicia, que era bastante progresista y estaba muy capacitado y estaba el ecosistema estaba muy bien puesto para poder ayudar en términos de derecho a los migrantes, y ahí me metí en total. Entonces me metí a trabajar en campañas para poder eh, eh, litigar y poder también gestionar y también pelear el derecho al salario mínimo, ¿no? De los migrantes, pero en ciertas áreas, no en generalizado, porque como yo trabajaba para sindicatos, pues los sindicatos todos tienen una agenda y son lo que ellos pues promueven. Entonces, logramos con varios años de trabajo que los migrantes en los servicios de los restaurantes, de las marquetas, así les dicen marquetas a estas tiendas, ¿no? Que les diríamos mini supers, Sí. de los supermercados, lograran de tener no salario mínimo o no tener ninguna seguridad social al tener el derecho al salario mínimo, que era en ese momento 8.25. Entonces, bueno, fue un gran salto cuántico para mí a nivel, no solamente a nivel personal como activista, pero también se iba formulando el proyecto poco a poco porque iba teniendo estructura y iba queriendo, ya tenía un poco que decir, ¿no? Claro, y yo creo que algo que es muy interesante sobre este proyecto es que también les das un rostro, ¿no? A los migrantes, como que de alguna manera los pones en primera línea. ¿Y cómo fue esta relación con ellos? Porque obviamente son personas reales que hacen labores reales. ¿Cómo fue esta relación, digamos, de artista con ellos para poder llevar a cabo el proyecto? Qué padre pregunta me haces, porque sí, no es lo mismo trabajar con ellos en situaciones reales que tienen que ver con su vida y después llevar esto a la ficción, a un proyecto que tiene unas características artísticas y que tiene un desarrollo distinto a la vida cotidiana, ¿no? Porque no les estoy documentando así. Cuando, cuando sucede lo de las Torres Gemelas, y sucede un poco, ¿no? En un principio, cuando empezaba este tema del COVID, le encontré como unas similitudes, porque son de estos momentos parteaguas de la humanidad que se convierte no solamente en temas de supervivencia, pero también en temas de reestructuración económica global. Y esto sucedió en Nueva York en muy corto plazo y también eso me ayudó a no solamente a darme cuenta de lo invisible que éramos socialmente y políticamente los latinos. Los mexicanos, mucho más, porque éramos la migración más nueva y de la más necesaria y en números quizás la que estaba avanzando más rápido, y cómo necesitábamos no solamente politizarnos, organizarnos, sino visibilizar esos esfuerzos y visibilizar a las personas. Y en esa idea mía de visibilizarlos, pensé que lo mejor era empezar por la gente con la que yo estaba trabajando. Entonces, todos estos migrantes que tomaban clases conmigo o que ayudaban, por ejemplo, en el caso de Harvey Berman, que era mi mano derecha cuando había que eh, llamar a la huelga, ¿no? Para poder empujar más estas dinámicas de, 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 de litigación y así, se convirtió también en uno de los personajes. Entonces, la mayoría de los personajes son trabajadores y trabajadoras que estaban conmigo desde siempre. Por eso ¿Y cómo quizás, fue tu, sí, y tu quizás por eso, proceso creativo? Sí, perdón. el proceso creativo, pues te digo, fue como que el primer personaje que desarrollé fue el Chapulín Colorado, porque a este chico, Adalberto Lara, que es un constructor, siempre le vi como estas ganas de participar. Entonces, cuando yo les daba clases o cuando yo siempre les hablaba de que yo era un artista y que quería hacer este proyecto, y él inmediatamente dijo yo, ¿no? Y le dije, la verdad es que no lo tenía como muy claro cómo iba a ser, simplemente le dije, pídele permiso a tu contra tu jefe
que era un italiano de la construcción, y dile que te quiero ir a hacer unas fotos, que va a ser cuestión de 10 minutos, te juro, no te quito más. Llegué a la construcción con una amiga, Julieta Cervantes, porque además todos mis amigos muy cercanos me ayudaron como asistentes, ¿no? Era el de, bueno, vamos, y vestimos a Adalberto rapidísimo con el traje de Chapulín. No le quedó, porque aparte no se lo había ni probado, no le quedó bien, le metimos tijeras, le hicimos así arreglos, todo, y le empezamos a tomar fotos, ¿no? O sea, cuando sale vestido de Chapulín, sus compañeros de trabajo empiezan a reírse de él y dijo, ¿qué onda con estos? Nunca me habían visto, ¿no? Yo dije, wow, sí, qué fuerte este statement que acaba de decir, porque cómo ponerles un traje inmediatamente les da este sentido de visibilidad, porque siempre han vivido anónimos, ¿no? Siempre han vivido anónimos. Sin embargo, siempre es una fuerza laboral impresionante por la cantidad de dinero que están mandando todo el tiempo. Entonces hay esta incongruencia, ¿no? Esta incongruencia que quiero visibilizar y la quiero juntar. Entonces, así es como surgió la serie. Poco a poco fui convocando a diferentes trabajadores para desarrollar. Ay, se frizó. Yo sí te escucho bien, ¿eh? ¿Estás ahí, Jonathan? Sí, sí, sí. Bueno, hola, hola. Sí, bueno. hola. Ya, es que como que se cortó, ¿verdad? Sí, ya estamos. Es la tecnología. Ya estamos. Es que no sé qué pasó. Ya. Y así es como fui desarrollando cada uno de los personajes en conjunto con los y las trabajadoras, buscando las locaciones para poderlos remitir al personaje en cuestión. Y pues bueno, fueron unos buenos 10 años de producción de este proyecto. No, pero lo que es fantástico de este proyecto en particular es cómo realmente Natalie, ha tenido esa resonancia. no sé qué le y pasó. Cómo, ¿sí nos escuchas? Mira, como que se frizó ahí, pero no sé si sube aquí. No tiene nada que ver, ¿verdad? Yo te veo bien, ¿eh? Y te escucho bien. ¿Mía o de él? Puede ser con esta red o con la de... Dulce, yo sí te veo bien y te escucho. Aquí sí se ve, pero ya. ¿Qué hago? Esto se está grabando, ¿verdad? No sé, debería decir que está grabando. Porque tú deberías saber que está grabando. ¿Estás usando el Wi-Fi? ¿Ahí? Sí. Mejor no lo uses para que se despeje la... Yo igual lo... Hágalo, sí. Hola. Yo sí ¿me escuchas bien y me ves? Es que no sé, hay un delay. Bueno, son cuestiones tecnológicas que pasan, así que hay que esperar un poquito. ¿Sí nos ves, Dulce, y nos escuchas? Ya, ¿Sí? Ok, sí, perfecto. sí, Ya de sí, vuelta. Muy bien, gracias. Nos quitaron el castigo. Muy bien. Ahora, yo creo lo que es muy importante precisamente de este proyecto es cómo ha resonado a nivel internacional, como que la forma en como que le habla al público es muy evidente e insisto, creo que lo que es muy, muy valioso es que pones un rostro a toda esta gente, les pones un nombre. Me encanta que cada fotografía tiene el nombre de cada persona y quién es, ¿no? Sí. Aquí lo tengo. Tengo mi librito para mostrar las imágenes, porque eso es de lo que estás hablando sobre ponerle el rostro, pero ponerle el nombre es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Claro. a Paul.
y Hulk Sí, es Paulino Cardoso del estado de Guerrero que trabaja cargando camiones en una marqueta y manda $300 a la semana. Entonces, para mí no, sí, eso era como la parte más noble del proyecto, ¿no? O sea, más allá de que las imágenes tuvieran una cierta construcción entre lo ficticio, y que fueran imágenes poderosas a nivel fotográfico, ¿no? claro, Era más bien un proyecto que realmente estaba hablando de la verdad, estaba hablando de lo que por años y años se ponía en la agenda diplomática, ¿no? De los dos países involucrados, pero que pocas veces realmente se visibilizaba de manera de números, ¿no? O sea, realmente de hablar acuerdo, de las remesas es un tema muy tabú, porque siempre hablamos de la contribución de nuestros migrantes y luego se revierte ese discurso en Estados Unidos como los migrantes que vienen a quitarnos trabajo o los que necesitamos pero que no los vemos porque su área de acción es tan mínima para nosotros, que están ahí nada más haciendo lo que nadie quiere hacer. Entonces era un momento para mí como un ajuste de cuentas importante, también a nivel político, para que también pudiéramos poner en la mesa de discusión a través de esta vena artística estos temas, ¿no? Y que siguen siendo temas muy vigentes, ¿no? Porque la economía de México no se ha mantenido sola, ¿no? No se ha mantenido solamente de nuestra infraestructura y nuestra autonomía, sino se ha mantenido en gran medida por estas remesas y por estos sueños de estas personas que han ido a luchar, que han ido a realmente a conquistar ciudades en donde empiezan de cero y muchas veces sus historias de éxito son impresionantes. no, de acuerdo, y finalmente eso es la forma en que todos también tenemos que valorar mucho lo que hacen, tanto para al país en general, como a nivel de sus familias, y muy importante también en el lugar donde están y lo mucho que contribuyen. Entonces, este diálogo que es importante siempre ponerlo sobre la mesa y decirlo como es, y pues que les pongamos nombres como lo has hecho, y finalmente son estas situaciones que siguen vigentes. Y hablando de vigencias, que Sí. pues qué importante es también el trabajo que tú has hecho con Multirracial. Sí, Casualmente es el tema, ¿no? Y sí. pareciera como si fuera un parteaguas hoy día, pero no es un parteaguas en el sentido que que existe ya por mucho tiempo, que es vigente en todos los momentos y que tú también lo has llevado a través de tu trabajo. Entonces, pues me encantaría que pudieras comentar un poco sobre este proceso y cómo lo llevaste a cabo y cuál era el mensaje también de tu parte. Sí, yo creo que nadie va a inventar la rueda ni a encontrar el hilo negro, sino que creo que todos tenemos la posibilidad de decir eh, diferente, ¿no? Desde su punto de vista. Cuando hice Multirracial, me parecía que un proyecto, en el momento me parecía algo que tenía mucha vigencia a nivel personal. Ahora lo estoy viendo, ¿no? De hecho, hasta lo estoy sacando en mis historias porque pareciera a veces que tenemos una cierta capacidad premonitoria, donde podríamos ver cómo los ciclos humanos continúan, ¿no? Y regresan. Esa vigencia es porque no los hemos resuelto. Esa Claro, vigencia, porque realmente como sociedad no hemos avanzado a las áreas que debemos realmente estar avanzando. Formulamos otras, nos, nos complicamos en otras áreas, pero realmente la vigencia de los problemas son porque no los hemos resuelto. Eh, Multirracial surgió de mi ¿cómo se dice? Mesmerize, cuando tu asombro, tu... asombras Ujú, de ver tanta estructura facial distinta, ¿no? Para mí la belleza es la representación de lo irrepetible, de lo ujú. genuino, de lo personal y de lo individual. Y ahí me parecía que había algo muy lindo que tenía que explorar en Nueva York. Este proyecto lo hice cuando tenía 22, 23 años. De hecho,
mi primer proyecto, ¿no? Es mucho antes que Superhéroes. Y surgía de ir a los parques. En ese momento estaba trabajando como niñera y ver a los niños con esta mezcla tan única que solamente puede dar estas ciudades cosmopolitas. Y preguntarme de dónde serán los padres, porque nada más los veía las nanas, ¿no? Claro. Un día me acerco a una nana porque vi un niño que era para mí igualitito a un mexicano, pero lo estaba cuidando una japonesa. Y dije, bueno, a ver, qué raro esto. Y le pregunté, ¿de dónde es el niño? Y me dijo, bueno, su papá es hindú y la madre es japonesa. Y dije, wow, y salió como mexicano. Entonces era muy naif este proyecto, era muy de ver y sentarme en el metro y ver las facciones y decir, ¿esta de dónde será? O sea, ¿cuál será todo el viaje genético que ha tenido su vida y su historia para verse así? Entonces, bueno, pensé que debería hacer ese experimento algo más real y puse un anuncio en el New York Times. El New York Times es un periódico de distribución gratuita que antes era así de grueso y ahora es así. Sí. Pero todo el mundo lo leía, ¿no? Porque era lo para los vecindarios más cool, ¿no? El Lower East Side, el East Village. Y bueno, era la referencia para leer. Entonces puse un anuncio diciendo que el que se considerara multirracial, o sea, quería aventar el término multirracial para ver por dónde se topaba o por dónde iba, que viniera a mi estudio para hacerles unas fotografías, porque yo les iba a regalar las fotos, y que vinieran vestidos con una playera de un color primario. Bueno, esto estamos hablando que era cámara analógica, o sea, estaba estrenando mi primera cámara de medio formato, que era una Manilla 7.2, que es una cámara con un negativo de este tamaño. Entonces estaba como muy emocionada por este experimento. Llegaron bastantes personas, claro, hice una selección, y lo que más me interesó es ver cómo se autodefinían, ¿no? O sea, ¿tú qué eres? Porque realmente yo pensaba, porque en México somos una sociedad no solamente clasista, sino sumamente racista, en donde todo se divide entre el color, la clase. O sea, hay una división muy marcada en cómo nos vemos, pero no, porque no tenemos ningún tipo de memoria histórica, porque no entendemos que venimos de negros, venimos de asiáticos, porque hay una mezcla tan rica en nuestro país y venimos a verlo en otros, ¿no? Y por eso tantos conflictos y por eso tantas situaciones complicadas en el mundo, porque no entendemos nuestra historia personal. Entonces era eso, trazar nuestra historia personal a través de poner a una escala humana quiénes somos todos nosotros y cómo nos definimos, ¿no? Y poder realmente poner en contexto el tema de raza, si realmente existe o simplemente es un concepto económico. Y el tema de los colores que les pedías, sé que hay una parte, hay una historia ahí que es importante para este proyecto. ¿Por qué no nos los comentas? Pues era una metáfora, porque es que también no me interesaba hacer una tipología, porque si de repente vienes y incorporas indumentarias, pues entonces ya estás dando más pistas. Y yo lo que quería era hacer prácticamente pues un estudio así tipográfico de las caras, ¿no? De sus rasgos, quizás la expresión era el cabello, pero en general era la parte de aquí del busto para arriba, y las playeras era justamente hacer esta metáfora de los colores. Cuando tienes colores primarios y los mezclas, bueno, pues salen las paletas de colores más interesantes que puedas imaginar, y así es para mí ese proyecto, ¿no? O sea, la forma en que nos mezclamos y salimos, porque bueno, yo no creo que nadie tenga un poquito de... Yo creo que todos tenemos un poquito de todo, pero es interesante cuando lo ves y lo lees a través de otros. De acuerdo. Y bueno, después de estar tantos años en Nueva York, decides regresar a México. ¿Cómo fue ese retorno para ti y cómo fue también tu evolución como artista? Finalmente llegabas ya con otra edad, con otros conocimientos. ¿Cómo fue ese encuentro o reencuentro con México ya una vez que te vuelves a instalar en el país? Pues bueno, pasaron otros tantos proyectos.
después de superhéroes, que sí fue un boom importante para mi carrera, pero me ayudó también. Ese proyecto me ayudó a llegar a áreas de las instituciones o de mi carrera misma, llegar como en blandito, ¿no? O sea, llegar con una cierta legitimidad, lo cual me permitía ya en ese momento poder quizás regresar a mi país ya con otra lógica, ¿no? Ya no regresaba a volver a empezar, sino ya regresaba a querer decir, enfatizar y poner otros acentos en situaciones que me interesaban desde siempre. El tema del medio ambiente siempre ha sido un tema muy cercano a mí. De hecho, creo que ese fue el detonador por el cual me fui a Nueva York y por el cual volví, ¿no? Cuando me Claro, fui es porque una amiga y yo fundamos Greenpeace en Puebla, y esta amiga fue la que se fue con sus papás a vivir a Nueva York y fue la que me invitó a seguirla. Y volví porque creo que lo que necesitaba hacer ahora es hablar de temas medioambientales, porque veía la gran emergencia, la inminente emergencia que existe en nuestro país de tratar estos temas, ¿no? claro. Recuerdo que cuando venía a visitar a mis papás, todavía veía este tramo entre el Río Frío y Llano Grande, que es esta zona boscosa que divide a la Ciudad de México del estado de Puebla. Y era un espacio hermoso, de hecho cambiaba la temperatura radicalmente, no sé si se llama Río Frío, en ese paso. Y venir a visitarlos y ver cómo poco a poco ese espacio está desapareciendo y se ha radicalizado esa desaparición en los últimos años, que a mí me daba mucha, no solo frustración, pero me daba como esta rabia, ¿no? De cómo puedo hacer, qué puedo hacer para poner y discutir sobre, no sobre el tema del bosque, sino en general. Y ahora estamos viendo que con mayor velocidad están haciéndose más evidente esta necesidad de que la sociedad actuemos, porque nos estamos dejando que nos dejen sin la protección en estas áreas. Y esto viene también a tu trabajo de historias del paraíso, por ejemplo, Empezó ¿no? con Historias del Ujú. Paraíso, la retomo con más presencia pública con Generosity. Y sí, pues es eso, un poco como ayudarme a mí misma a resolver situaciones. Y siempre tengo esta forma. Siempre lo hago a las personas que nos aceptan la invitación. Finalmente, eres también embajadora de México con tu arte. A final de cuentas, también conocen nuestro país a través tuyo. Pues siempre es interesante conocer cuál es ese sentimiento tuyo como mexicana, ¿no? A nivel internacional, con esta proyección, ¿qué es lo que sientes para ti una vez que eres reconocida como artista mexicana? Bueno, mi relación con México es de profundo amor. Yo a mi país no solamente lo amo, aquí decidí tener a mi situación en la que actualmente estamos de inseguridad. Creo que es un muy buen momento, yo te lo mencionaba tras bambalinas, que la oportunidad que ahora tengo de volverme a mudar y tener un escaparate internacional me va a permitir seguir con esta labor de justamente de embajador, ¿no? De poder poner situaciones y circunstancias para artistas, para manifestaciones artísticas, culturales, en otro escaparate que quizás pueda potenciar mucho más lo que yo puedo hacer aquí en la ciudad en donde vivo. Creo que es un momento en donde yo vuelvo a retomar estas herramientas de visibilidad que me está dando la vida a través ¿no? de un ecosistema más diverso, más amplio y mucho más dispuesto a visibilizar México. Y quizás esa es mi labor, estar un poco más nómada de repente, pero dejar, ¿no? En este paso por México, dejar un espacio creativo para el desarrollo de artistas, para profesionar artistas y para que sea un campo de acción, un laboratorio de creación mucho más, quizás como
mi legado de dejar aquí es un poquito un espacio, un mecenazgo, ¿no? Desde de mi parte y seguirlo fortaleciendo desde el extranjero para que yo creo que el arte es una herramienta de batalla poderosísima y es algo al que me quiero seguir evocando, pero ahora también ayudando a voces jóvenes en formación, también muy potentes, para que puedan visibilizar no solamente lo hermoso que es México, pero todo también lo terrible que podemos ser y las cosas que debemos cambiar. Bueno, también pues vienen proyectos nuevos para ti, Dulce. Entonces, siempre es interesante para aquellos que te hemos seguido, si nos puedes contar un poco qué planes vienen y qué esperamos ahora, aparte pues ahora en este confinamiento, pero pues los proyectos siguen, la seguimos evolucionando y algo viene, ¿no? También para pues los próximos meses, si nos podrías comentar algo al respecto. Ya quieres que diga el chisme, ¿verdad? Claro, pues ya lo Ya platicamos, así quieres. que se enteren todos. Ya, que se enteren, va. Me voy a vivir a Montreal porque el Festival Art Souterrain, que es un festival que tiene 13 años, es un festival quebecois, francés y de Montreal, me ha ofrecido ser curadora la próxima emisión con el tema tiempo. Mira, qué, qué actual. Y me llevo a más o menos entre 10 y 13 artistas mexicanos, latinos, para hacer un proyecto potentísimo en espacios públicos en la ciudad. ¿No? En la ciudad, ¿sabes? Que se llama Art Souterrain el festival, porque es un festival que sucede entre febrero y marzo, que es la época más fría y más nevada en Montreal. Entonces, toda la ciudad sucede en el subterráneo. Entonces son 5 kilómetros de subterráneo que se conectan a través de diferentes estaciones y también en una área de otras locaciones invitadas que son desde espacios públicos, museos. Y entonces es una red de acción que trata de mapear la conexión entre el espacio y las personas. Entonces, bueno, estoy abocada en eso y también voy a abrir un espacio cultural propio para darle continuidad al proyecto de plataforma Arbase que tengo aquí en la ciudad de Puebla. Pues Dulce, de verdad, no es un orgullo que un artista mexicana esté haciendo esto que comenta los próximos proyectos, pues es una plataforma impresionante y obviamente se gana a través del trabajo que has hecho. Es admirable también el activismo que has proyectado a través también de tus fotografías, de tus imágenes, que todo tiene una acción y una consecuencia y tiene un lenguaje muy particular que pues nos replanteas muchas cosas importantes y vigentes como hablábamos. Así que por nuestra parte, de verdad, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado esa oportunidad de platicar contigo, dejarnos conocer un poco más sobre ti, sobre tu proceso creativo y tus próximos proyectos. Y ojalá también en algún momento, pues en esta galería podamos presentar a Dulce Pinzón aquí en el Consulado de México y pues sería un honor también tenerte por estos lados. Gracias, Jonathan. La última vez que fui fue cuando presentamos con Claudia Carrera lo de Latinos, este proyecto padrísimo, una curaduría, fue hace, recuerdo, Patricio tendría hace 5 años, pero sería un placer, no solamente para mi trabajo, pero también para lo que vengo produciendo a nivel gestión con otros artistas, porque de verdad que en México lo que nos sobra es talento, lo que faltan es abrir oportunidades. No, de acuerdo, y pues nosotros más que dispuestos a que este espacio del Instituto Cultural en Miami sea esa plataforma. Aquí está, bueno, pues Araceli, que como sabes nos estuvo también guiando en Gracias todo a esto. Obviamente Sirawen y Roberto, que nos llevan toda la parte también técnica, como dicen, necesitamos a estos millennials que nos vayan llevando de la mano. que nos Así que, respetan. exacto, te daremos la más grande bienvenida y será un honor poderte tenerte por este espacio. Pues hecho, cerrado. Muy bien. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias nuevamente. Gracias a todo el mundo que se conectó. Gracias por el cariño
estar esta hora presentes, escuchando y bueno, pues que nos vaya bien a todos. Así será y gracias nuevamente y pues te estaremos siguiendo. Gracias, Jonathan. Un abrazo. Igual. Hasta luego. Chao.